Mateo capítulo 26, y vamos a empezar leyendo el versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: hiere al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor añada bendición a su palabra. Todos los que amamos al Señor sentimos en nuestro corazón un fervor por Él. Sentimos un impulso natural después de la regeneración a servirle, a entregar todas nuestras fuerzas y devoción a su causa, a la causa de su reino. Y esta verdad que acabo de citar está patente en todos los corazones de aquellos que son regenerados, aquellos que son hijos de Dios. Deseamos agradar a Dios de todo corazón. Pero también esta verdad lleva a muchos a experimentar una seguridad total de su lealtad a Cristo, a ese Cristo que murió por ellos. Y esta seguridad puede ser un buen impulso y necesario para vencer muchos momentos, muchos obstáculos, atravesar muchas angustias en este mundo caído. Pero también esa lealtad puede constituirse en una falsa seguridad que nos puede llevar al descuido. La porción bíblica que analizaremos el día de hoy nos recordará cuán frágil es nuestra lealtad. Así que he puesto como título precisamente eso: la fragilidad de nuestra lealtad. Es el título de este sermón. Ahora, para poder desarrollar adecuadamente este sermón en una forma provechosa, deseo que miremos algunos puntos anunciados en el relato bíblico que vamos a estar desarrollando y del cual ya uno de ellos partimos. Puntos que tratan sobre la fidelidad de los discípulos, pero que sin lugar a duda también podemos decir que tiene mucho que decirnos para el día de hoy como iglesia en cuanto también a nuestra lealtad y nuestra fidelidad. ¿Y por qué digo eso que tiene mucho que ver con nosotros? Porque compartimos con esos 11 hombres que estaban allí en la cena, en la mesa, escuchando al Señor. Compartimos con ellos el que provenimos todos de una misma raza caída. Por lo tanto, ellos no tenían de alguna manera mayor grado de ser infieles a lo que nosotros tenemos el día de hoy. Tú y yo compartimos ese mismo impulso pecaminoso que tenían los discípulos. Y las palabras del Señor en los textos que vamos a tratar en este sermón son presentadas en forma muy directa. Cristo es veraz al momento de anunciar estas palabras. No hay asomo de duda en las palabras del Señor. Por lo tanto, veamos los pasos y construyamos lo que Mateo nos narra para poder hacernos un cuadro adecuado de la fragilidad, de la lealtad de los discípulos, y de paso, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos entender, mi querido hermano, cómo nosotros también guardamos esa misma fragilidad. Si partimos del versículo 30 de Mateo 26, versículo 30, que es donde dejamos en el sermón pasado toda la escena. Nos dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: hiera al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Como hemos anunciado en los sermones anteriores, estamos nuevamente frente a un cambio bastante rápido de cuadros desarrollados por Mateo.
los escenarios cambian en forma dramática y ahora el evangelista va a pasar de lo que era un escenario maravilloso que evocaba en los discípulos y en el Señor Jesucristo y de paso en nosotros la tremenda alegría de la promesa de la salvación otorgada por los méritos de la sangre de Cristo que sería derramada. Como el texto nos decía, ellos cantaban himnos. Ellos en ese momento se encontraban felices. Si tomamos o agrupamos lo que todos los otros evangelistas han citado, el Señor había lavado los pies de sus discípulos, había participado con ellos de la cena pascual, había insertado esa maravillosa cena que sería hasta el presente la conmemoración de su sacrificio en la cruz. También presentaría esa maravillosa promesa de su regreso para seguir compartiendo con todos los suyos en una cena futura. Así que en medio del pan, el vino, los himnos cantados, el amor que se respiraba en ese lugar por parte de los discípulos y de nuestro buen y amado Salvador, pasamos entonces a esto que ocurre de camino al monte de los olivos. Las palabras del Señor nuevamente entran en este escenario como un rayo que de alguna manera no se esperaba. Camino con sus discípulos, el Señor le dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y la traducción que nosotros tenemos al castellano en nuestra Biblia no es lo suficientemente fiel para que nosotros podamos apreciar adecuadamente las palabras del Señor, o puede traer cierta dificultad al momento de nosotros traducirlo o interpretarlo. Según la Real Academia Española, escandalizarse es mostrar indignación de algo o alguien. Y claramente el Señor no le está diciendo a los discípulos: ustedes se indignarán de mí. En cambio, la palabra griega empleada en el Nuevo Testamento suele ser más rica y que va a aportar mayor claridad a la interpretación del texto. La palabra es escandalizo con Z, que traduce tropezar o caer en una trampa, pero también puede traducir ser desleal. Ser desleal. Siguiendo entonces la traducción, entendiendo lo que en su raíz gramatical quiere decir, lo que Cristo entonces está anunciándole a sus discípulos es que ellos le serían infiel a Él esa misma noche, que ellos le abandonarían, que ellos le dejarían, que ellos se apartarían de Él. Ahora, esta palabra denota que el abandono por parte de los discípulos será debido a la presión del momento. Que no será que cada uno de ellos tomará un camino distinto por decisión propia, sin coerción externa, sino que llegado el momento, la prueba será tan fuerte que ellos sucumbirán ante esa prueba. Ellos flaquearán en la prueba y abandonarán al Señor en su momento. Aquí es importante anotar las palabras tan distintas empleadas, usadas por nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la traición de Judas y lo que ahora está anunciando a sus discípulos. Porque el Señor no los está recriminando según lo que podemos leer. Él sabía muy bien que estos 11 que estaban allí le amaban. Él sabía muy bien que aquel que dejó el recinto en la cena pascual no le amaba y le iba a entregar, pero esto sí le amaba. Así que lo que está enseñando el Señor y lo que les está anunciando no es una traición igual o equiparada a la traición de Judas. Lo que Él está anunciándole es la fragilidad de su fidelidad. De cuán frágiles son. Él no les llama torpes, incapaces. Él no les señala
como inconversos. Él les señala como débiles y que llegado el momento de la prueba, su debilidad saldrá a la luz. Eran débiles, pero eran discípulos del Señor. Eran débiles, pero amaban al Señor. Eran débiles, pero querían de todo corazón serle fiel hasta el final. Y tal idea debe venir al cristianismo y debe evidenciar lo que nosotros somos en realidad. Podemos experimentar nuestra firmeza de fe. Podemos en realidad de todo corazón decir yo amo al Señor. Con todo nuestro corazón asegurar, y no seremos hipócritas al hacerlo, que tratamos y deseamos serle fiel hasta el final. Pero eso de ninguna manera menoscaba la realidad de que nosotros somos frágiles y que nuestra fidelidad es frágil. Eso no menoscaba la realidad que nos presenta la Escritura el día de hoy. Y que a lo largo de muchos textos Cristo lo ha citado. Si echamos una mirada a lo que Cristo mostró como la oración modelo, en el Padre Nuestro Él dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Claramente el Señor, al presentar ese modelo para nosotros, nos deja ver que somos frágiles y que necesitamos todos los días pedirle al Señor que nos ayude en nuestras tentaciones, que fortalezca nuestra vida, que no permita que nuestros pasos se aligeren hacia el mal. Y hay que pedirlo todos los días al Señor. Habrá una debilidad permanente en nuestra vida que necesita siempre del socorro de nuestro Dios. Cuando revisamos la promesa que Pablo le hace a los romanos, esa promesa también establece nuestra debilidad. En Romanos 6:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dejando claro que será necesario que el Santo Espíritu de Dios nos asista cada día, que es de este lado de la eternidad ninguno de nosotros seremos lo suficientemente robustos para dar medio paso hacia la gracia de Dios solos. Siempre la debilidad estará allí, cerca de nosotros. Aún la advertencia de Pablo a los corintios nos deja ver nuestra gran debilidad. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De manera, mi hermano, que pretendo con este sermón llevarlos a ustedes al entendimiento de la condición que a todos nosotros tenemos, que portamos todos los que estamos aquí, es más, que todos aquellos que aún siendo lavados con la sangre del Cordero, reposa dentro de su alma, y es una terrible debilidad. La debilidad entonces anunciada por la Biblia debe a nosotros y llevarnos a nosotros a entender que no seremos esos gigantes que siempre obtendrán la victoria, que ganaremos todas las batallas de la fe invictos. Porque en muchos momentos no seremos más que niños frágiles que no pueden sostenerse con sus propias piernas para hacer lo que es correcto y lo que conviene a los ojos de Dios. Querido hermano, quiero decirte, somos débiles, somos frágiles. Nuestra fidelidad no debe ser asumida por nosotros.
no debe ser asumida siempre. Lo que sí debemos asumir siempre es lo propensos que estamos a ser infieles. Eso sí debemos asumirlo siempre. Y no debemos ver nuestro cristianismo como cierto desde nuestro corazón, solo si no fluctuamos. No debes pensar sobre ti mismo: yo no soy cristiano porque ayer estuve muy fuerte y atravesé un día victorioso sin caer en las tentaciones, pero hoy soy frágil. Porque nos conviene recordar que la salvación de comienzo a fin es por gracia, por la sola gracia. Y si la medida que debemos dar en razón a nuestra fortaleza y lealtad para poder obtener la salvación es eso, si solo podrán ser salvos aquellos fuertes y aguerridos en la fe, déjeme decirle que ninguno de nosotros llegará a la salvación. Ninguno de nosotros se acercará al trono de la gracia si se trata de llegar hasta allá con nuestras propias fuerzas. Debemos ser conscientes de cuán débiles somos. Y estos discípulos que hace un momento partían el pan con el Señor, tomaban el vino, participaban de esta maravillosa cena, recordaría luego el sacrificio de Cristo. Ahora a ellos se les dice: todos vosotros, todos flaquearán esta noche, serán infieles esta noche. Y debo insistir en la gran diferencia que hay de los relatos de la declaración del Señor, cuando dijo: uno de vosotros me entregará. Versículos atrás. Pero ahora les dice: todos vosotros flaquearán. Es grande la diferencia. El primero, a él se le anuncia que no es discípulo. A estos 11 se les dice que sí lo son, pero débiles. Débiles, mi hermano. Así que en este primer punto, mi hermano, vamos a encontrar que nuestra fragilidad es anunciada por parte del Señor Jesucristo. Y Él se la anuncia a sus discípulos. Todos ellos en su fidelidad eran frágiles. Permítame pasar al siguiente cuadro. Y es una fragilidad negada. El primero era una fragilidad anunciada, ahora es una fragilidad negada. El versículo 33 nos dice lo siguiente: respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. La declaración de la infidelidad por parte del Señor para sus discípulos, al declarar Cristo eso, provocó en Pedro lo que era común en él, como ya todos lo conocemos. Él en forma apresurada habla y expresa aquello que tenía en su pensamiento, aquello que primero le vino a su mente, aquello que primero saltó a su corazón. Ahora, hace un momento, Cristo había anunciado que uno de ellos le traicionaría. Todavía ese anuncio debía estar fresco en la mente de Pedro. Y ahora el Señor le dice que el resto, que todos ellos le dejarán. Y Pedro dice: yo no lo acepto, no lo puedo aceptar. Estoy seguro que no te dejaré. Con una seguridad aplastante, Pedro es el primero en hablar. Y yo estoy seguro, mi hermano, que lo que le movió a Pedro fue su gran amor. Amor que sentía por su maestro, por su Salvador. Que él presuroso tenía que decir algo.
que las palabras del Señor no podían ser simplemente escuchadas y aceptadas. Él debía decir algo. Él debía asegurar que Él era fiel, como queriendo que con su declaración ese pensamiento que estaba en el corazón del Señor cambiara. Un corazón que seguramente ya venía afligido por el anuncio de la traición de Judas, por el anuncio de la muerte que se acercaba. Ahora Pedro, movido por su gran amor, está diciéndole al Señor: no, yo no te dejaré, yo seguiré contigo. Para una mayor severidad de sus palabras, a Pedro no le importa que los demás discípulos están enfrente escuchando lo que él dice. Asegura, aunque todos ellos te dejaren, yo no lo haré, nunca te dejaré. Asegurando que contaba con él, que por más terrible que sería la prueba que vendría, él estaría allí. Muchos comentaristas han visto en esta expresión de Pedro un acto de arrogancia. Hermano, yo me permito pensar que Pedro intenta consolar al Señor, como diciéndole: no mires las cosas de esa manera, no estás solo, yo estaré contigo hasta el final, yo no te voy a dejar. Ya uno se fue, ya te abandonaron y te van a entregar, pero yo estaré contigo hasta el final. De allí que utilice este adverbio nunca. Pedro asegura que jamás dejaría a su Señor en medio de la lucha, en medio de la gran prueba que vendría. La intención que tenía Pedro, y permítame nuevamente citarlo, es esa: no pienses de esa manera, Señor. Pedro buscaba que el Señor mirase en él, o viese en él algo en que sentirse seguro. El Cristo de la gloria, en las palabras del frágil Pedro. Pedro olvidaba que tenía a Cristo enfrente, aquel que su visión nunca fallaba, aquel que estaba manifestando una declaración y que quizás Pedro pensaba que el Señor estaba siendo un poco fatalista, que ya habló de la traición de uno y ahora piensa que todos le dejarán. Pero el Señor no estaba diciendo: ahora falta que alguno de ustedes me deje, o ahora falta que todos se vayan. La afirmación del Señor no es otra cosa que la certeza del Dios Todopoderoso que conoce los pasos de todos los hombres. Pedro estaba olvidando que lo que salía de la boca de Cristo era una declaración de algo que él ya sabía que vendría. Pedro olvidaba que el Señor ya lo sabía todo. Pero también Pedro estaba olvidando algo que citaba el profeta Jeremías: que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pedro estaba tan confiado de su corazón, Pedro estaba tan confiado de su lealtad, que una mirada rápida a su corazón le bastó para hacer esta tremenda declaración: de ninguna manera me iré de ti. Pedro era consciente con esas palabras que estaba diciendo que todo en él respiraba fidelidad al Cristo de la gloria, pero se estaba apoyando en su corazón.
en su corazón. Aunque su fragilidad fue anunciada, aunque Cristo le dijo, todos ustedes me dejarán, se fió más en su propia prudencia. Todo lo contrario que invita a hacer aquel proverbio, recordemos Proverbio 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él se apoyó en él, seguro de sí mismo, seguro de su fortaleza, seguro de sus capacidades. Y permítame aquí decir, ¿cuántos de nosotros no somos iguales a Pedro? ¿Cuántos de nosotros echamos una mirada rápida a nuestro corazón y decimos, cuán fuerte soy? ¿Cuánto conocimiento tengo? ¿Cuánta fortaleza y lealtad hay en mi vida? Seguro que seguiré adelante en el camino hacia el reino de los cielos. Cuán enorme es mi amor por el Señor. Y esto no está en duda. Nada de eso está en duda. Seguro de sí mismo, seguro de su fortaleza, seguro de sus capacidades, aún seguro de su enorme amor, Pedro niega algo que era cierto, su fragilidad. Permítame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de tus errores y tus pecados han sido producto del exceso de confianza que tienes en muchas ocasiones? Que te has confiado demasiado en cuán bueno y cuán maduro eres en la fe. Y cuando vienen las tentaciones y la prueba, te das cuenta de la terrible evidencia que eres frágil en tu fidelidad. Nos sentimos tan bien, tan fuertes, tan inteligentes, tan dotados de toda habilidad, que hablamos como Pedro en forma ligera. Hablamos en forma absoluta, yo no caeré. Cuenta conmigo siempre. Nunca volveré atrás, siempre estaré allí. Muchas veces hemos hablado de esa manera, pero al momento de la prueba, cuando llega la tentación, cuando llega la lucha, se hace evidente que aunque con todo nuestro corazón estábamos en realidad convencidos de lo que dijimos, no teníamos lo suficiente en nosotros mismos para sustentar esas palabras. Era cierto, amamos al Señor de todo corazón y no queremos desobedecer sus mandamientos. Pero ¿tienes la suficiente fortaleza para que eso sea una realidad todos los días de tu vida? Pedro tenía toda la intención de ser fiel al Señor. No podemos de ninguna manera acusarle de hipocresía. Tenía toda la intención de serle fiel. Lo que no tenía era la suficiente fuerza para hacerlo. Esta es la realidad de todos los creyentes. La realidad de todos los creyentes. Tú y yo debemos con todas nuestras fuerzas desear ser fiel al Señor. Cada día obedecer sus estatutos, cada día vivir para su gloria, pero no olvides, no tienes la fortaleza suficiente para en tus fuerzas hacerlo. Jamás podrás hacerlo con tus propias fuerzas. Así que esa fragilidad es negada por Pedro. Yo no te dejaré. Permítame pasar al tercer cuadro. Una fragilidad confirmada particularmente. Ante esa negativa de Pedro, ante ese momento y esa explosión de valor y de lealtad de Pedro, al asegurar con sus palabras que sería fiel al Señor, el versículo 34 nos dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que quiere decir Cristo cuando dice de cierto. Pedro
no hay lugar a duda. No hay posibilidad de que ocurra otra cosa. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cómo debió sentirse Pedro en ese momento, mi hermano? Seguro de sí mismo. Ya el Señor nos dice, todos vosotros me dejarán. Ahora se dirige a Pedro específicamente. Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Estoy seguro que aquí es donde el Señor le dice a Pedro aquello que registra Lucas: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es en este momento en el que Cristo le cita, en que Cristo trae a la mente y al corazón de Pedro que enfrentará una gran prueba, de la cual él no saldrá bien librado. El Señor le dice a Pedro: esta misma noche, Pedro. Ahora recordemos que los judíos dividen la noche en 4 vigilias. La primera va desde las 6 hasta las 9 de la noche. La segunda de las 9 hasta las 12. La tercera es llamada la vigilia del gallo. La tercera va desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Así que cuando Cristo está diciendo que antes que cante el gallo, le está diciendo este mismo día, antes que pases al otro, durante esta tercera vigilia, tú me negarás 3 veces. ¿Cuánta exactitud hay en las palabras del Señor Jesucristo? Deja claro, Cristo profetiza a Pedro lo que ocurrirá con su vida. Cada palabra del Señor llevaba esa certeza de ser palabra divina, conocedora del decreto eterno. El Señor pasa de todos me dejarán a tú me negarás 3 veces, Pedro. Ante la seguridad de Pedro de ser fiel a Cristo, Cristo le dice: no solo tú me serás infiel, Pedro, lo serás 3 veces esta noche. No solo me dejarás, me negarás 3 veces. El corazón seguro, el corazón efusivo de Pedro debió sentirse de verdad aplastado por las palabras del Señor, dejando claro cómo va a suceder cada una de las traiciones particulares que Pedro cometerá. Él negará a su Señor, aquel que escudriña los corazones. Sabía muy bien que Pedro no era suficiente para vencer, que sus fuerzas no alcanzarían esa noche. Y estas palabras retumban en el corazón de Pedro. Retumban de tal manera que yo quiero que por un momento lo piense, mi hermano. Estas palabras quedaron tan clavadas en el corazón de Pedro que las recordó después de negarlo 3 veces. Después de haberlo negado 3 veces, estas palabras explotaron en su conciencia y en su corazón. El Señor le advirtió que eso ocurriría. Él se daría cuenta de su enorme fragilidad después de caer, cuando llorará amargamente por su flaqueza. Entenderá con lágrimas lo que en este momento está negando con coraje y valentía. Y muchos de nosotros pasamos por el llanto amargo del arrepentimiento al enfrentarnos con nuestra incapacidad. Y cuando la incapacidad llega a nuestra vida,
Cuando como creyentes nos damos cuenta de cuán débiles somos ante la tentación, no podemos hacer otra cosa, porque en eso estriba la diferencia entre el creyente y el que no lo es. No podemos hacer otra cosa que volver el rostro a nuestro Señor en arrepentimiento y decirle: socórrenos, porque en definitiva somos débiles sin ti. Esa es la actitud del creyente. Y esa es la gran diferencia entre Pedro y Judas, que lo notaremos luego. Los creyentes gritarán, llorarán y le dirán al Señor: si tú me dejas, yo perezco. Si me abandonas en mis propias fuerzas, quedaré tendido en la lucha. Pero permítame dar un paso más en el siguiente cuadro. Ante la fragilidad confirmada particularmente a Pedro, Pedro hace una lealtad, presenta una lealtad prometida. Promete su lealtad absoluta. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Las palabras del Señor debieron ser suficientes para asegurar lo que vendría en la mente de Pedro. La descripción detallada que Cristo hace de cómo Él daría los pasos hacia la negación tendría que haber sido suficiente para reconocer la certeza de los hechos que se aproximaban. Pero Pedro no lo acepta. Pedro hace lo que hacía el judío en su juramento: presenta su propia vida como testigo, diciendo: si es necesario perder mi vida, que así sea, pero no te negaré. Hermano, veamos cuánta seguridad, cuánta fuerza hay en estas palabras, cuánta valentía, cuánto coraje. Toda esta expresión, toda esta explosión de valor, incluso llega a contagiar a los otros discípulos que dicen: si Pedro puede decir que damos la vida por ti, los demás dicen: también lo vamos a hacer. Entregaremos la vida por ti, pero no te negaremos. Ninguno de ellos, nuevamente lo digo, ninguno de ellos estaba siendo hipócrita. Lejos de eso está la verdad. Con el corazón a reventar de celo y amor por su Señor, Pedro asegura dar la vida por Él. Y pienso, mis amados, si esto sucedió en Pedro, el valiente, el amoroso, el fervoroso Pedro, ¿qué puede suceder en ti o en mí? Nos enseña esto cuán apercibidos debemos estar, con cuánto cuidado debemos andar en la vida cristiana. Porque ninguno de nosotros, por más que lo prometa el día de hoy, ninguno de nosotros puede asegurar que seremos fieles al 100% con nuestro Señor. No podrías apoyarte en tu fortaleza, en tu capacidad, en tu celo. Es más, Marcos lo dice de la siguiente manera en capítulo 14, versículo 31. Mas él, hablando de Pedro, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Así que estas palabras de Pedro debemos verlas como un no, y no lo acepto. Tus palabras no las acepto, no te voy a dejar. Aunque asegures que te negaré 3 veces, no lo voy a hacer. El proverbista dice: el caballo se alista para el día de la batalla,
mas Jehová es el que da la victoria. Pedro tenía ya todo listo para la batalla. Pedro estaba seguro de su fortaleza. Pedro estaba seguro de su vida misma, que era puesta si era necesario en sacrificio, en entrega por ese amor tan profundo que sentía por su Salvador. Como haciendo o como presentando una escena en el que él salía entregando su vida a todos los ejércitos que querían enfrentarse a su Señor. Pero no serían ejércitos, no serían guerreros los que causarían la caída de Pedro. Serían los comentarios de personas del común. Solo comentarios de personas del común. No sería torturado Pedro. No sería sometido a cruel castigo para negar al Señor. Solo un sutil ataque a su identidad cristiana. Tú eres de Él. Tú eres como Él. Tú hablas como Él. Solo ese sutil y ligero ataque bastaría para que Pedro caería. Bastaría para que Pedro, con toda la fortaleza que él anunciaba, cayera. Cristo lo había anunciado. Luego en el relato veremos a los 11 entonces, también diciendo, allí estaremos contigo. Pero el Señor dice, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Aunque Pedro aseguró, aunque todos los otros aseguraron su fidelidad a Cristo, solo unos versículos más adelante vamos a encontrar que se nos dice que todos huyen y le dejan. Que cuando llega el momento ninguno se queda con el Señor. La fragilidad de ellos está claramente visible. Permítame citar solo un cuadro más. Según lo que nosotros hemos visto hasta ahora, tú y yo nos podemos ver y nos debemos ver retratados en la fragilidad de Pedro. Tú y yo nos debemos ver como estos creyentes que con fidelidad, con valentía aseguramos serle fiel al Señor. Pero que la prueba, la tentación demostrará que en nuestra fuerza jamás podremos. Permítame hablar como quinto cuadro, la misericordia evidente. La misericordia evidente. Si leemos el versículo 31, cuando inicia todo esto, el Señor les dice, después de hablarles y decirle que todos ellos le dejarán esa noche, el versículo 31 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, hiera al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero mire lo que dice el 32, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Antes de la negación de Pedro, antes de esa expresión de valentía de Pedro al decir que no le iba a negar, y la de los otros también, cuánto amor hay en las palabras de Cristo, que le anuncia a sus discípulos que ellos van a flaquear, que ellos le van a dejar solo, que ellos huirán y él se quedará solo en la terrible agonía que espera, pero luego les dice, yo los veré nuevamente. Los veré nuevamente. Resucitaré.
Cristo asegura que la muerte no le detendrá, y aunque ellos estarán después de eso atemorizados, escondidos, temiendo por su vida, Él les dice, Él les asegura: yo vendré a vosotros. Él les asegura que por más débiles que ellos sean, por más que todos caerán, correrán y le abandonarán, Él vendrá a ellos. Se hace patente eso que hemos escuchado tantas veces: Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Al tercer día el Señor resucitará. Al tercer día el Señor resucitará. Cuando las mujeres se acercaban para hacer lo que era común a una persona que había fallecido, el ángel les dirá: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, le dice a las mujeres, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, escuche, va delante de vosotros a Galilea. Lo que Cristo les había asegurado a los discípulos: ustedes me fallarán, pero yo iré delante de vosotros a Galilea y nos veremos nuevamente. Esas palabras las dice el ángel a la mujer. Él les prometió que iría delante de ellos a Galilea. Díganle a los discípulos que Él los esperará en Galilea. Estas mujeres confirmaron esto a los discípulos, porque ellas, después de haber escuchado a ese ángel dejar y decir esas palabras tan maravillosas como recado a los discípulos, también ellas ven al Cristo resucitado. Y mire las palabras del Cristo resucitado en Mateo 28:9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que lo que acaba de anunciar el Señor es la fragilidad de sus discípulos, pero también la firmeza y la seguridad en la que descansa todo creyente. No en sus propios méritos, no en su fortaleza, no en su capacidad de mantenerse fiel hasta la muerte, sino en la promesa de ser salvos en Cristo. Vemos nosotros, mi querido hermano, que por más fuerte y oscura, por más grande que sea nuestra debilidad, por más poca que sean nuestras fuerzas y menguemos ante las tentaciones, tribulaciones y persecuciones, una cosa es segura, y en ella debemos descansar todos: Cristo ha prometido que ninguno de los suyos se perderá. Ese es el descanso de nuestra alma, mi hermano. En eso descanso cada día cuando me enfrento a lo terrible que soy yo como hombre pecador. Cristo prometió que resucitaré, que estaré con Él por la eternidad. Y esto me lleva a darle gloria a Él. Aunque venga la oscuridad a mi vida, aunque pueda azotar tu vida y la vida de la iglesia, mi hermano, Él ha prometido que del otro lado le veremos, que del otro lado estaremos con Él, muy a pesar de nuestra debilidad. Cristo oraría luego, cuando estaba con ellos en el mundo, oraría al Padre:
Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cristo orará por ti y por mí en esa oración sacerdotal, y pedirá al Padre que nos guarde en su nombre, que nos guarde celosamente cuando Él no está. Y le pide al Padre que nos deje ver su morada. Le dirá al Padre, porque donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Mi hermano, no hay promesa más tierna y más segura en la que debe descansar un creyente. Si vemos nuestra debilidad, si vemos nuestra fragilidad, mi hermano, pero nuestra vida está segura, escondida en Cristo nuestro Señor, en su obra maravillosa en la cruz, en la promesa que ninguno de sus pequeñitos se perderá, que nadie los arrebatará de su mano. Y esto, lejos de ser un incentivo para pecar, nos llena de fortaleza cada día para vencer las tentaciones y estar seguro de que estamos en sus manos, mi hermano. Pedro lo